Primer episodio de opinión de esta quinta temporada. No es el primer viernes ni segundo, es el tercer viernes ya que realizo un episodio al otro lado del micrófono, pero hasta ahora no he podido sentarme tranquilamente para reflexionar un poco al otro lado del micrófono. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Hoy es viernes y es un día perfecto para explorar juntos todos los aspectos ocultos o no tan ocultos del podcasting. Acompañadme al otro lado del micrófono y dejadme que os dé mi opinión sobre la publicidad programática en el mundo del podcast, que es algo que, bueno, ya es algo habitual entre muchos de nosotros. Los oyentes de podcast estamos habituados a que haya publicidad dentro de los capítulos que consumimos. Pero como digamos no hay muchos anunciantes, no es, digamos, o al menos para mí como oyente, no es una de las maneras que yo veo más conveniente para integrar dentro de nuestros podcasts, para integrar dentro de nuestros programas. ¿Tiene sus partes positivas? Sí. ¿Tiene sus partes negativas? También. Y el principal problema que le veo es esto, que hay anunciantes, sí, de hecho cada vez hay más, y oye, bienvenidos sean, porque nos permiten monetizar nuestros podcasts para poder seguir haciéndolos, para todos aquellos que queramos monetizar, pero tiene muchos inconvenientes, y es que es una herramienta automática que, dependiendo de nuestro lugar de descarga, por así decirlo, dependiendo de cómo seamos nosotros, ya sea por nuestro sexo o por nuestra edad, nos van a insertar una publicidad u otra. Esto se ve mucho mejor, por ejemplo, en YouTube, que ya es un mercado mucho más asentado, y dependiendo de dónde estemos, de quiénes seamos, de nuestros gustos, nos suelen incluir una publicidad u otra, pero en el caso del podcast, yo al menos, que soy un gran consumidor de podcast, veo que los anunciantes tampoco se diferencian mucho unos de otros, se repiten muchísimo, comparándolo con otras personas que tengo en mi entorno, que les digo, oye, descargaros este podcast, ¿qué publicidad os ha salido a vosotros? Debatimos, ¿no? Hablamos y no es precisamente, siempre que la publicidad podamos decir que es algo agradable, la publicidad programática dentro de no es ni la más agradable ni, en mi opinión, la más efectiva. ¿Qué es esto de la publicidad dinámica, la publicidad programática? Bueno, pues podemos decir a nuestra plataforma donde alojemos nuestro podcast o donde distribuyamos nuestro podcast que queremos insertar un anuncio. Le decimos, mira, al inicio del podcast me pones un anuncio, en el minuto 5 me pones otro anuncio, al final del podcast me pones otro anuncio y en el minuto 3, segundo 26, que yo te voy a dejar ahí un hueco, me pones otro anuncio. Y nosotros, dentro de unas opciones de, oye, pues no me pongas anuncios sobre temas políticos, temas sexuales, temas de juegos y azar y X, ¿no? X cosas que le podemos indicar, no me pongas anuncios de esto. De todo lo demás, ponme lo que quieras, lo que tú veas. Aquí lo dejo a tu elección. Se hace un contrato con las empresas publicitarias y se cuelan determinadas cuñas para anunciar lo que sea que quieren anunciar los anunciantes. Claro, no sabemos realmente qué es lo que va a escuchar el oyente porque ni siquiera nosotros sabemos lo que va a anunciarse. Y esto es un tanto, no sé si la palabra sería peligroso, pero un poco, pues eso, al azar, ¿no? Vamos a tirar un dado y a ver lo que sale. Y a unos les saldrá un 1 y a otros les saldrá un 6, dependiendo de dónde estén, dependiendo de su edad, dependiendo de su sexo, dependiendo de muchas cosas. Pero como el podcasting es ahora cuando está empezando a eclosionar todo esto y la publicidad ya es algo habitual, hasta ahora no lo era, nos hemos encontrado con publicidad que lo primero no casan para nada con la temática de los podcasts. Lo segundo, que se repiten muchísimo. Hace poco me encontré un caso que en los 5 primeros minutos del podcast en cuestión, no lo diré porque no quiero hacer publicidad a la empresa publicitaria ni al podcast, porque oye, cada uno con su podcast hace lo que quiere, pero bueno, en cuestión de 5 minutos me encontré con la misma cuña publicitaria 5 veces y además una cuña realizada de manera manual, por así decirlo, por el propio podcaster, que estaba relacionada con la publicidad dinámica porque eran del mismo nicho, pero claro, a la vez era su competencia. Estaban hablando en este caso
de 2 plataformas de streaming. Y primero me escuché 5 veces, bueno, primero no, porque se coló 2 o 3 veces la misma cuña publicitaria, luego vino la publicidad realizada por el propio podcast y luego 3 veces más la cuña dinámica insertada. Con lo cual estuve 5 minutos escuchando publicidad que, bueno, a ver, gracias a Dios, con el podcasting tenemos la gran ventaja de poder pasar, ¿no? Pasar 1 minuto o 30 segundos y si vemos o escuchamos que está todavía haciendo publicidad, pues bueno, pues me la puedo saltar, ¿no? Como si fuera un programa grabado, que es lo que es. Pero bueno, en mi caso, yo personalmente juraría que en este podcast solamente he puesto una publicidad dinámica para haceros una pequeña demostración de la plataforma Spreaker, cuando este podcast todavía estaba alojado en Nación Podcast y tenía acceso a unas herramientas, pero precisamente para hablar de esta herramienta, no porque quisiera hacer publicidad. Bueno, miento, tengo puesto en el episodio 700, me parece que está activado, porque hice una prueba y me ha quedado pendiente desactivarlo. Voy a ver si ahora en cuanto termine de grabar, no lo descarguéis, no vayáis a descargarlo porque es una prueba que hice y todavía la he dejado activada, pero no utilizo este tipo de publicidad porque personalmente como oyente a mí no me gusta. No descarto que en un futuro, oye, las herramientas avancen tanto y yo pueda tener mucho más acceso a qué publicidad me incluyen a mí. No sé, la vida da muchas vueltas y a lo mejor dentro de un año os digo, no, ahora la publicidad programática, la publicidad dinámica es la mejor del mundo. En mi opinión, en los 14 años que llevo escuchando podcast, nunca me ha gustado. Siempre he preferido y he votado porque la publicidad la realice el propio podcaster. Porque el propio podcaster analice el producto o servicio que va a anunciar para que lo valore y si efectivamente tiene que hacer una publicidad, que sea lo más honesta posible. Esta es la publicidad que yo intento realizar siempre aquí y pese a que hay veces que me han pasado algún texto para directamente repetirlo tal y como viene, porque oye, el cliente así lo ha pedido, siempre intento llegar a un tú a tú, ¿no? Decirle, oye, mira, yo creo que este texto, para mi manera de locutar, para mi manera de expresarme y para el contenido que yo realizo, creo que lo mejor sería hacerlo de esta manera. Les hago la propuesta a los clientes o a la agencia que sea y jamás he tenido ningún problema. Al contrario, me han dicho, oye, fenomenal, nos gusta así, adelante con ello. E incluso me han felicitado por ello. Así que yo creo que, en mi opinión, vosotros como oyentes, me gustaría también conocer vuestra opinión, porque, oye, no a todo el mundo le gusta. Yo entiendo que sí, que precisamente esta es una de las grandes ventajas del podcasting, que los oyentes sienten tanta afinidad por el podcasting, por el podcaster, que si además la publicidad está realizada por él mismo y lo integra dentro de su contenido, es la combinación perfecta. Es como esta publicidad puede ser lo más efectiva posible, además se integra dentro del contenido, además le llega mucho mejor al oyente, además el anunciante se siente mucho más identificado con ello, se une todo en conjunto y creo que es la combinación perfecta. Podemos ver casos similares en programas de televisión y de radio donde utilizan a los presentadores para hacer estos anuncios, pero la manera que tienen de hacerlo, completamente alejada del contenido, a mí personalmente me chirría bastante. Pero bueno, oye, que yo también soy un recién llegado a esto, apenas llevo 10 años grabando podcast, 4 años con este podcast y de manera profesional pues apenas 3. Pero bueno, me queda mucho que aprender. Os doy mi opinión como oyente sobre todo, también un poquito como creador, pero como oyente a mí la publicidad dinámica, la publicidad programática no es la que más me gusta. Pero bueno, oye, desearos un feliz viernes lleno de podcast, bueno, un feliz viernes no, un feliz fin de semana lleno de podcast, que tengan publicidad programática, dinámica, o realizada de manera manual o sin publicidad, me da igual, sea lo que sea. Eso sí, que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. Recordaros que acepto recomendaciones por vuestra parte. Yo siempre os traigo una nueva con el lunes podcastero, pero siempre son recibidas vuestras recomendaciones de nuevos podcasts para ampliar mis suscripciones. Como cada viernes, pediros que os unáis al canal de Telegram para votar allí vuestro capítulo favorito de cada semana y ayudarme de esa manera a elegir el mejor o los mejores capítulos de la semana en la encuesta que realizo cada sábado por la mañana. ¿Cómo podéis acceder a esta encuesta? Pues os lo va a decir mi compañera. Al otro lado del micrófono.com/Telegram.
Ahí, a través de esa dirección que nos acaba de indicar Carmen, podéis uniros y pasar de una manera un poquito más activa al otro lado del micrófono y formar parte de la comunidad. De verdad, desearos un gran fin de semana y nos vemos el lunes en una nueva entrega de Al otro lado del micrófono. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.